de repaso y todo empiecen a hablar un poquito más, si no va a ser como aburrido. Miren que los talleres son talleres, no clases teóricas, así que vayan preparándose para aprender las cámaras en ese momento. Sí, ¿Cómo son los talleres, Lisa? ya les voy a contar bien. El jueves, a todo esto, en base a eso, el jueves vieron que tenemos un encuentro habíamos puesto a las 13 para hablar de toda esta etapa final, de los globales y cómo organizarnos, pero estuve hablando con la AUS y con algunos de los chicos que esta semana les toca presencial porque no van a alcanzar a llegar a la 1, así que lo vamos a correr 1:15 para arrancar 1:30, les aviso porque ustedes, la mayoría de los del grupo 3 que están en la casa, por ahí llegaban, pues terminan 2:30 y se tienen que conectar a la media hora, pero vamos a empezar un poquito más tarde por eso. Ahí vamos a hablar bien de las etapas, Velo, ¿sí? Así que los espero a todos el jueves para que charlemos de todas las instancias que quedan, y el que no pueda, bueno, obviamente después veas el videíto, así se sacan todas las dudas. Bueno, empezamos entonces con el tema de hoy, que si bien ayer vieron el aparato reproductor masculino con la Dani, ahora vamos a ver el aparato reproductor femenino, y en el caso de la liberación de las gametas y la fundamentación, digamos, de producir las gametas es la unión en el proceso de fecundación. Vamos a introducir hoy lo que es la fecundación, porque la realidad es que desde la fecundación y cómo se va desarrollando el embrión es la unidad que viene. Que empezamos la semana que viene, tampoco tanto. Mañana terminamos reproducción, acuérdense que el viernes tienen el TP de esta unidad, o sea que ya la semana que viene comenzamos con desarrollo. Les voy a pasar bien en el cronograma cuando rinden, porque ya estas 3 semanitas se vienen todas seguidas para rendir las últimas unidades de biología, pero igual la semana que viene, si rinden el lunes no, pero el martes a más tardar ya arrancamos con la siguiente unidad. Igual creo que les voy a poner el examen al final de la semana, ¿sí? Terminamos de ver todo primero. Bien, empecemos entonces con el aparato reproductor femenino. De la misma manera que vimos en el hombre, no sé, Emma, si va a ser presencial, ¿qué? Sí, Rafa, el sábado rinden en el instituto y rinden la unidad 25. Y Emma, depende del día que caiga, algunos les toca presencial, otros virtual, igual tranqui, por eso les digo, el jueves conéctense porque vamos a hablar bien de esta última instancia, pero no se preocupen porque los globales todos los van a tener que rendir presencial, van a tener opción de hacerlo virtual, pero la idea es que los rindan a todos de forma presencial, porque bueno, la instancia global es en donde tenemos que entrenar un montón de cosas. Y para hacer una simulación de esto y de lo que se necesita, este sábado sí tienen el examen de la unidad 25 presencial, al cual sería buenísimo que puedan asistir, ¿sí? Para que ya vayan ambientándose. Los otros globales lo hemos dispuesto en otras fechas, la idea no es que rindan los sábados, pero bueno, si hacen un esfuercito este sábado y les explicamos algunas cosas generales, podemos aprovechar más la etapa de globales, pero no se preocupen que yo lo he planificado de lunes a viernes, no les voy a meter así otra actividad el sábado. Esto era porque era una actividad coordinada, junto con tutorías, con dirección, y para no afectar el cronograma de las materias, tanto la actividad del parque como esta las pusieron los sábados, pero los globales no se preocupen que los van a rendir entre semanas. Bueno, les decía que de la misma manera que en el hombre, el órgano productor de las gametas sexuales y de las hormonas sexuales es el órgano primario. Todo lo demás es secundario. O sea que en la mujer, al igual que en el hombre, el órgano productor de las gametas van a ser los ovarios y los únicos órganos sexuales primarios. ¿Cuáles son secundarios? Todos los demás. ¿Cuáles son esos todos demás? Primero, ese órgano productor de gametas, que son los ovarios, se continúa con una trompa que tiene como su homología en el vaso deferente del macho, de los mamíferos, que es más largo porque el testículo salió hacia afuera, porque no se puede exponer a la temperatura corporal, pero al fin y al cabo es como que tiene la misma distribución anatómica. Claro, la trompa va a tener un pliegue nada más desde el útero hacia el ovario, y no va a hacer toda esa vuelta que hace el conducto vasodeferente, porque es el movimiento que hizo de rotación el testículo, de estar en el abdomen y después salir al exterior. Entonces por eso les queda como todo el vaso deferente haciendo como un rulo adentro del aparato reproductor masculino. Si no se entiende dónde se desarrolló, uno no entiende por qué anatómicamente tiene tantas vueltas. Pero bueno, obviamente la trompa comunica de forma más sencilla este ovario con el útero. El útero es el órgano receptor del feto, o sea, del embrión y luego feto. Quiere decir que es un órgano que se va a preparar todos los meses para la posible gestación y va a tener una importancia en la gestación, no en los otros estadios. Solo nos rompe así como
en cada proceso menstrual, con la menstruación y con todo el proceso de preparación de esa implantación, que si no llega, otra vez tiramos todo el colchoncito que armamos para el bebé y tenemos que volver a armar todo de vuelta. Pero bueno, es un órgano que está replegado y que no es significativo, en tamaño mide más o menos unos 7 centímetros y medio, sino que se ensancha y se hace mucho más grande cuando la mujer está embarazada. Ojo con la diferencia entre vagina y vulva, porque de la misma forma que distinguimos primero los órganos sexuales primarios en macho y hembra y decimos ovarios y testículos, cuando hablamos de órganos sexuales externos, si bien los testículos se han exteriorizado, pero lo que yo veo por fuera es el escroto, el pene, que es el órgano copulador en el macho, lo puedo considerar un órgano sexual externo en el hombre. Sin embargo, la vagina, que sería el órgano que se acopla con ese pene, no es un órgano sexual externo. ¿Sí? Ojo con esto, porque muchas veces uno tiene en la cabeza como los órganos, o sea, dos órganos homólogos en el macho y la hembra que en realidad no son homólogos. La vagina es el órgano receptor del órgano copulador, pero es el órgano interno, o sea, es el tubo que está por dentro recepcionando el pene. El órgano sexual externo de la mujer es la vulva, ¿sí? Formada por el clítoris, labios mayores y menores. Ahora igual, brevemente, vamos a describir a cada una de estas estructuras después de verlas en la imagen, ¿sí? Esta es una imagen de perfil, de la misma forma que tenía la imagen de perfil en el macho. Podemos ver órgano sexual primario, o sea, ovario. Las fimbrias que envuelven o abrazan el ovario no toman contacto directo, pero sí están cerca, es como una sombrilla que cubre una parte del ovario y en donde esas gametas salen del ovario y es como que son absorbidas por esa trompa, pero no tienen continuidad en el tejido. Y este es el motivo por el cual existen casos, aunque sean muy raros, de personas que tengan ligadura de trompa y que de repente se quedan embarazadas. Bueno, primero pueden haber hecho la ligadura como el culo, que es también bastante probable, y que en ese ligamiento no hayan cortado, sino que hayan hecho un nudito, esté mal hecho y se filtra alguna célula. Pero muchas veces, cuando realmente quedan suspendidas la zona del perineo, si este ovario encontró la forma de que alguna de esas gametas se filtrara por estas fimbrias y llegara a la trompa, aunque yo le compliqué la vida, pero llegó, al fin y al cabo es un conjunto, no es una célula, pues está envuelta por el folículo, pero es un conjunto de células chiquititas, y bueno, por el tamaño se puede filtrar por esta fibra y llegar a la trompa. Tenemos toda la trompa de falopio uterina, por favor no se la confundan con la trompa de Eustaquio, que estaba en el oído y comunicaba el oído medio con la garganta, que no tiene nada que ver, pero digo, es una trampa común en el examen cambiarle el nombre de la trompa. Y llegó al útero, que si ustedes se fijan está replegado, tiene mucha capa muscular, de esta capa muscular que se llama miometrio, y la capa más superficial, o sea, hacia la luz del útero que se llama endometrio, pero está replegado y prácticamente no hay nada adentro cuando la mujer no está embarazada. Cuando está embarazada empieza a crecer este ensanchamiento interno y acá obviamente adentro es donde se desarrolla el embrión y luego el feto y por eso aumenta drásticamente de tamaño. La comunicación entre el útero y la vagina es este pliegue de acá que se llama cuello del útero o cervix y comunica con la vagina que de largo tiene más o menos lo mismo que el útero, unos 7 centímetros y medio. Como les digo, órgano interno, receptor del pene en la mujer, y externamente el órgano sexual externo, como dijimos recién, la vulva, formada por el clítoris, un órgano eréctil símil al pene, o sea, sería como evolutivamente el órgano homólogo al pene, porque tiene tejido eréctil y las terminaciones nerviosas de la misma forma que en el macho, y labios menores, membranosos y más finitos, y los labios mayores. Que esos labios mayores en la mujer se abren para darle lugar a la vagina, que es como lo natural, el desarrollo del embrión hacia la hembra. Pero cuando hay presencia de testosterona, estos labios mayores se funden y en realidad es el lugar en la bolsa donde van a caer después los testículos. O sea que el labio mayor sería como lo mismo que el escroto en el hombre. Nada más que en el hombre permaneció fusionado, no se abrió porque no está este orificio, en realidad dio ese repliegue para que después descendiera el testículo. Cuando uno ve embriológicamente cómo se desarrollan desde los órganos sexuales así primarios del embrioncito, ven que hay tanta similitud entre el macho y la hembra, que por ahí viéndole así uno dice esto no se parece nada. Bueno, embriológicamente si yo voy viendo paso a paso, la verdad es que tienen muchas similitudes. Sí, Marti, decime. ¿Querías preguntar algo? ¿Estaba la mano levantada o no?
Ah, bien, fondeazo. Bueno, como les digo, describimos entonces ahora brevemente cada uno de los órganos que forman el aparato reproductor femenino. Los ovarios como órganos sexuales primarios, protagonistas, más o menos miden 3 centímetros de largo, están suspendidos en o sea, en la cavidad abdominal, entonces como cualquier órgano suspendido en el abdomen, como también lo son los intestinos o cualquier otro órgano, tiene ligamentos y mesenterios, que son bandas de tejido conectivo reforzadas con colágeno. En este caso se llaman ligamentos ováricos y es lo que los mantiene obviamente suspendidos en el abdomen, si no por una cuestión de gravedad se caerían, ¿sí? Por eso uno en el dibujito los ve ahí como colgando y las trompas que descienden, pero obviamente tiene un montón de ligamentos que lo mantienen en ese lugar. Y como dijimos recién, la función es doble, tiene que ver con una función endocrina de producción de hormonas sexuales femeninas que me condicionan la producción de gametas, pero además de eso, que me marcan las características sexuales secundarias en la mujer. Bueno, y obviamente la producción de las gametas, que serían las células fértiles en la mujer. Después tenemos los oviductos o trompas uterinas, que solo tienen que saber que son tubos de naturaleza muscular, tienen obviamente epitelio, conectivo, como todos los tejidos que van a estar recubiertos, pero es importante que se acuerden que es músculo, porque por eso el oviducto tiene la capacidad de contraerse. Ayer vieron con la Dani que en el semen existe una segregación de prostaglandinas, que en un principio se pensó que lo secretaba la próstata y por eso le pusieron ese nombre, prostaglandina. Después dijeron, no, en realidad no lo secreta la próstata, sino la vesícula seminal, y como ya hemos visto en endocrino, es una sustancia que secretan muchas células. Pero estas prostaglandinas llevan a cabo el proceso de contracción. En este caso estoy contrayendo el útero, la pared de las trompas y todas las paredes musculares que a través de movimientos peristálticos ayudan a que el espermatozoide llegue al destino, ¿sí? O sea, el espermatozoide por su parte aporta una estructura móvil con un flagelo que se bate, se hiperactiva cuando se capacita y logra llegar a destino. Pero por otro lado, hay una ayuda de parte del aparato reproductor femenino que a través de las contracciones peristálticas permite que esos espermatozoides lleguen a destino. Por un lado, las prostaglandinas que lo estimulan, y por otro lado, se han hecho determinados estudios, por ejemplo, si bien en la mujer, a diferencia del hombre, el orgasmo es un fenómeno que no está atado con realmente la tasa de probabilidad de fecundación, o sea, yo puedo tenerlo desfasado y que en la mujer exista fecundación aunque no haya transitado el orgasmo, pero sin embargo hay varios estudios en aquellas especies en las cuales se piensa que existe el sexo por placer, que no somos nosotros nada más, sino que hay algunos estudios en monos rhesus o en algunas otras especies de chimpancé, que son nuestros más cercanos, incluso en delfines también, que son las especies que se considera que tienen sexo por placer, y se han hecho estudios de que este orgasmo aumenta las ondas peristálticas musculares, entonces aumentaría también la probabilidad de que el espermatozoide llegue a destino, ¿sí? O sea que sumaría, digamos, a esa teoría hipotética. El útero, como dijimos recién, es un órgano muscular hueco, chiquitito, más o menos del tamaño de una pera o de un puño, de largo 7 centímetros y medio, que es más o menos lo mismo que tiene la vagina en la parte inferior. Muchas veces se repliega hacia la pared posterior, por eso las mujeres cuando están con este movimiento en el útero de contracción en el periodo menstrual, ni hablarles cuando hay contracciones en el embarazo, se refleja el dolor muchas veces hacia la espalda. Y esto tiene que ver con la posición justamente de este útero. Si bien obviamente voy a tener 3 capas, la capa más periférica, que sería como epitelial, nos nombran a 2 capas importantes, que sería el miometrio, que es la capa muscular que vimos en la imagen, y la última, que es la más significativa en cuanto a la formación del tapiz donde se va a implantar el embrión, se llama endometrio. A la vez el endometrio tiene 2 capas. Una capa superficial, que sería la capa que se elimina en cada menstruación y que va a aumentar y crecer de tamaño para formar como ese colchoncito donde va a dormir el bebé, si existe bebé, y si no llega nunca, entonces se desprende. Y así otra vez, todos los meses, produciendo todo lo mismo para que en un alto porcentaje se pierda. Yo no sé qué es gaste de la naturaleza tratar de hacer todo esto por si acaso, debería haber alguna forma más efectiva. Pero bueno, de hecho muchos de los métodos hormonales tienen que ver con esto, con hacer una suspensión de por lo menos la producción de la gameta que va a llegar, pero el ciclo menstrual se sigue llevando a cabo, salvo algunos métodos hormonales que eliminan directamente la nivelación hormonal que permite la formación de este endometrio. Que ahora cuando entendamos el ciclo menstrual vamos a entender un poquito más de esto. Depende, Belu, somos un arsenal de un montón de sentimientos y sensaciones
sobre todo a nivel, digamos, a nivel reproductor, pasa con todo igual. Si vos me decís es normal o no es normal, es un parámetro de decir, el dolor es tan subjetivo que hay que estudiar en comparativa, ¿sí? Hay mujeres que sufren de muchos dolores menstruales y puede ser en ellas normales, y hay otras en las cuales puede no ser normal. El parámetro del dolor no es el mismo para todos. Entonces, es como decirte qué es tanto dolor o poco dolor y qué es normal o no normal. Lo que sí es importante es que las mujeres hagan un chequeo para comprobar a través de ecografías y de inspecciones que los parámetros que se vean a través de las ecografías o a través de la palpación sean normales. O sea, ni siquiera decir, ¿es normal tener quistes? Miren, chicos, depende qué tipo de quistes. El 99% de las mujeres tenemos quistes en el ovario. Ahora, no es lo mismo tener un teratoma, tener un mioma, que es un cáncer en el útero, no es lo mismo tener un cáncer, digamos, a nivel ovárico, no es lo mismo tener endometriosis, no es lo mismo, o sea, todo el aparato reproductor, pueden existir un montón de falacias que te pueden llevar a que vos pienses que ese dolor no es normal y sí lo sea, o al revés. Hay quistes que son quirúrgicos, hay quistes que son los mismos folículos desarrollándose, así que no. La historia clínica la tiene que llevar cada médico en cada uno, o bueno, variedad de médicos en su efecto, qué sé yo. Ustedes se van a ver que estudiando medicina en realidad se empiezan a poner más exquisitos y tomar un médico de cabecera por ahí es difícil. Yo sin ser médico igual, transitando algunas cosas y más cuando ustedes tienen algunas cuestiones que son más crónicas, es como que ya no hay nada que te conforme. Yo, por ejemplo, me operaron la primera vez de los ovarios a los 13 años, o sea que desde los 13 años, una edad en la que la mayoría de las mujeres no van al ginecólogo, yo los conocí en el quirófano y de ahí nunca más me pude despegar. Entonces, no logro, y ya tengo 37, no logro encontrar a ningún ginecólogo que cierre. Entonces, voy probando siempre cada uno. En la última cirugía me dieron 16 ginecólogos antes de decidir yo qué iba a hacer. O sea, como tipo tomo lo que me dice cada uno y digo, bueno, ahora voy a sacar mi propia conclusión. Entonces, bueno, de ahí uno ve, hay algunos que te toman algo como normal y otros como que no. No es tan fácil encasillarlo. Bueno, y como les decía, aparte de esta capa superficial que se pierde, hay una capa basal que es la capa del endometrio que tiene que generar la superficial. Y esto es importante, si esa capa basal se daña, no se puede generar la superficial, y esto es uno de los fenómenos por los cuales voy a generar esterilidad en la mujer. Por ejemplo, un aborto mal practicado, clandestino, en donde se raspa en un legrado la capa basal y se pega o se adhiere el útero, no se puede volver a implantar un embrión, ¿sí? Entonces, en un legrado mal hecho, en donde se daña la capa basal, esa mujer, por más de que tenga la capacidad de fecundar y que se implante, va a tener abortos espontáneos y los va a terminar perdiendo, ¿sí? Porque esta capa basal tiene que ser la que genera la capa superficial sin ningún problema. Y algunos trastornos inflamatorios crónicos, como la endometriosis, son una de las causas más difíciles para que la mujer pueda, en realidad, no quedarse embarazada, pero mantener a ese embrión hasta el final, ¿sí? Entonces, son causas de abortos espontáneos. No les digo que no hay mujeres que no se queden embarazadas con endometriosis, sí, también las hay, pero bueno, depende del grado de endometriosis y cómo ha ido avanzando. Todavía, no logramos artificialmente crear un útero externo, ¿sí? Sí hemos logrado reemplazar todos los fenómenos, que es lo que vamos a ver en la clase de mañana, del paso previo, que sería la fecundación. Entonces hay fecundaciones in vitro, ICSI, y, no sé, inseminaciones artificiales, un montón de técnicas para que las gametas se reúnan, porque ya estamos viendo que naturalmente hoy el 60% de las parejas que se quiere quedar embarazadas no pueden, o sea, no estamos hablando de un número menor, tipo la mitad de la población no puede tener hijos cuando lo está planeando. Yo creo que es una señal divina de la naturaleza de decir, a ver, la evolución está diciendo, chabón, son muchos seres humanos en el planeta, están poblando todo, ya córtenla, pero el ser humano no entiende y sigue yendo al laboratorio y sigue inventándose cosas para procrear. Pero bueno, todavía no logramos crear un útero artificial, pero no creo que falte mucho. ¿Han leído el libro Un Mundo Feliz de Huxley? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, se los recomiendo, ¿sí? Al que le interese me escribe, yo lo tengo en PDF, se los paso si quiero, cuando están cansados de estudiar todo esto y quieren leer, aparte es cortito el libro, no sé si tiene 100 páginas, algo así, pero es una historia en la que me cuenta este mundo hipotético en donde se fabrican seres humanos prácticamente, porque es lo que ya hemos llegado a hacer y a qué desencadenaría, y la verdad que uno lo lee y dice, es tan probable que lleguemos a esto,
que bueno, cuando ya logran represar el vientre materno por una cuestión media robótica, ya bueno, ya ni siquiera prescindimos de uno y de otro. O sea, hoy en día, lógicamente, hoy en día las gametas masculinas se necesitan, pero prácticamente en la reproducción es como que se está, digamos, haciendo secundario la presencia del hombre. O sea, una mujer hoy va a un banco de inseminación artificial, hace una fecundación in vitro y puede gestar sin tener presencia del evento reproductivo básico de cualquier especie, que es el coito. Prescindo de ello. Cuando ya prescindimos del útero materno en donde se desarrolla, bueno, listo, ya está. Ya estaríamos contando otra historia. Se llama Un mundo feliz, perdón, de Huxley. A vos, que me estaba preguntando. Pero escríbanme el que le interese y se lo paso si es un... Así lo leen y lo tienen en PDF. Bastante interesante para hacer un análisis de los procesos de fecundación artificiales. Bueno, penúltimo, la vagina, como dijimos, aunque pensamos que es el órgano externo, no es el órgano externo, está por dentro del cuerpo, sería el órgano receptor del pene, y esta vagina tiene una reserva de glucógeno que hace que proliferen las bacterias y que formen, digamos, la flora vaginal normal, pero que tiene una gran cantidad, gracias a estas bacterias, de ácido láctico, lo cual hace que el pH en la vagina sea de 4 o 5. Esto es fundamental porque es el fundamento, entre tantos, no el único, pero entre tantos, para entender por qué la vagina tiene una secreción espermicida. Y uno dice, pero ¿por qué la vagina va a querer ser espermicida si al fin y al cabo es el lugar donde voy a recepcionar a las gametas masculinas? Porque en realidad, hoy en día se necesita naturalmente, saquemos todos los métodos artificiales que nos inventamos, naturalmente se necesita del coito. No hay ingreso de los espermatozoides si no hay coito, y en ese coito yo necesito erección y post-eyaculación en el hombre. Si no hay erección, no hay eyaculación, y si no hay eyaculación, por más de que haya un ingreso accidental de espermatozoides en la vagina va a rechazar esto y los va a eliminar. Si no, imagínense que estamos en una pileta pública y tipo, un flaco eyacula en la pileta y se pueden quedar embarazadas 1000 mujeres. Y ojo, que esto es un concepto, digamos, tan básico de pensar, de decir, a ver si esto pasaría, cuánta gente no sabría quién está embarazada, y les digo, hace un par de años atrás se hizo una encuesta a gente universitaria y a profesionales para que respondieran a esto, si realmente esta situación podía ocurrir, el 57% de la población dijo que sí. O sea, hay tanta desinformación que hay gente que piensa en realidad que esto podría ser posible. Yo digo, entonces hasta el momento de la encuesta nunca se plantearon lo ilógico del evento, o sea, habrían niños que no conocen sus progenitores por todos lados, cuando en la naturaleza en realidad el animal lo que quiere es no invertir en cuidar una cría ajena. O sea, después nosotros lo hacemos como seres humanos, pero digo, en la naturaleza la mayoría de las especies hacen lo inevitable para no cuidar una cría ajena, si quieren, digamos, pasar a la siguiente generación sus propios genes, no los genes del vecino. ¿A quién le importa? Entonces, este pH evita que los espermatozoides vivan. Entonces, ¿cómo logro en el coito y en la eyaculación dentro del aparato reproductor femenino que esto ocurra? Y como vieron ayer con Dani, el semen tiene una rica concentración de fosfatasa ácida por parte de la próstata, sin embargo, el líquido seminal en general o semen, que es secretado en su mayor parte por la vesícula seminal, termina teniendo un pH básico. Entonces, el semen básico, la vagina ácida, se juntan, se neutraliza y las células pueden sobrevivir. ¿Sí? Hace una conjunción para que las gametas entren en un medio idóneo. No me sirve de nada poner el espermatozoide solo ahí. Por eso, muchas causas de infertilidad tienen que ver no con que la gameta del hombre esté mal, sino todo el líquido que lo acompaña. Porque si el líquido seminal tiene alguna falla, el hombre puede ser estéril, aunque sus gametas estén normales. Bien, y por último, ahora sí, la vulva, que era el órgano reproductor externo, que está formada por el clítoris, el homólogo al pene, que tiene tejido eréctil, y labios mayores y menores. Los menores son los repliegues internos, delgados, membranosos, en cambio, lo que se ve por fuera, que protege la entrada de la vagina, carnoso, obviamente con vello, con glándulas sebáceas, bueno, como todo el epitelio externo, con epitelio, ojo, que la vagina también tiene epitelio plano estratificado, nada más que en la parte externa. Por ejemplo, el labio mayor tiene también queratina, porque es como cualquier parte de la epidermis, o sea, es queratinizado. Acuérdense que los epitelios estratificados tenían que ver con la protección de tejidos que están siempre expuestos a la descamación.
Entonces el mismo coito, que es la fricción del pene contra la pared de la vagina, hace que la vagina tenga que tener un epitelio plano estratificado, porque si no, aún así igual es una mucosa bastante sensible y la puerta de entrada de un montón de bichos. Por eso hay tantas infecciones de transmisión sexual que las vamos a ver el día de mañana y es una puerta bastante efectiva de ingreso. Pero imagínense si encima no sería estratificada, sería una capita nada más. Bueno, se lesionaría mucho más que incluso la mucosa oral. Proceso de formación de las gametas. Así, repaso fugaz, porque esto ya lo vimos. Por favor, el que no se acuerde de esto, desempolva, le sopla toda la tierra de arriba y agarra la unidad de ciclo celular y se pone a repasarlo, porque la formación de gametas es básico para entender esto, y es un concepto, como les digo, que ya trabajamos profundamente cuando vimos meiosis. ¿Cómo velo? Cerca de la vagina. No sé quién, no conozco ese mito en realidad. No, que yo escuché una vez que una ginecóloga dijo que, bueno, obviamente cuando el pene entra y eyacula dentro del sistema reproductor femenino, que se produce el embarazo, pero que cuando se dijo la doctora que cuando se eyaculaba fuera, o sea, o cerca de la vagina, que también hay posibilidades de embarazarse. Miren, a ver, son dos cosas distintas, y esto tiene que ver con lo que vieron ayer con la Dani de la secreción de las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales limpian el trayecto mientras que el hombre está copulando, imperceptible para el hombre, así que el flaco que les diga, no, si yo me doy cuenta, no, es imperceptible la liberación de las glándulas bulbouretrales que liberan todo el recorrido y que puede contener ese líquido cerca de 2 millones de espermatozoides, y uno solito puede llegar a destino, y esa liberación que es durante el coito y no en la eyaculación puede dejar embarazada a la mujer. Entonces quizás en lo que vos te estás refiriendo, la eyaculación afuera, o coito interrumpido, o coitus interruptus, que es uno de los métodos que utilizan tantas personas, no es efectivo no porque estés eyaculando afuera y tenga la posibilidad de entrar, porque liberaste antes un contenido previo a la eyaculación que tenía mucha cantidad de espermatozoides, y muchos desprecian ese líquido o consideran que el hombre tiene la capacidad de rastrearlo mentalmente y realmente no puede hacerlo. Entonces, a eso creo, no sé bien cómo era la conversación, pero a eso debe haberse referido la médica que vos estás hablando, ¿sí? Me acuerdo siempre de una anécdota, esto ayer se los conté a los chicos en la presencialidad, yo cuando estaba dando un taller hace varios años en una escuela, donde se ve que una chica evidentemente había tenido relaciones con coito interrumpido o era algo frecuente porque estaba como escuchando con mucha atención, y muchas chicas que se inician en la sexualidad y que tienen mucha desinformación en base a esto, o sea, la referencia que tienen del otro lado del hombre, tipo, no, no va a pasar nada porque yo te voy a avisar, es como un método de confianza, sometido o no, lo que sea, pero la desinformación hace que muchas mujeres accedan a este tipo de relaciones sexuales sin protección. Y claro, muy poca gente conoce esta liberación de las glándulas bulbouretrales, entonces el ya decir tiene 2 millones de espermatozoides es un montón. Entonces me acuerdo que esta chica se paró como reasustada y me dijo, profe, ¿me va a decir que el agua de arroz tiene 2 millones de gusarapitos? Y bueno, me dio mucha gracia la comparación del agua de arroz, de los gusarapitos, pero bueno, al fin y al cabo era bastante gráfico, ¿sí? O sea, como tipo siempre le presto atención nada más al semen que se libera en la eyaculación. Pero ¿qué es lo que pasa antes? Porque ese líquido, las glándulas bulbouretrales, permite el coito, no la eyaculación. Se da durante la erección, no post erección en la eyaculación. Entonces, eso hace que la mujer pueda quedarse embarazada. Pero vuelvo a lo mismo, esa misma liberación que se da desprende esos espermatozoides muy cerca del cuello del útero, del cervix, porque hay coito, entonces ahí por más de que el pH de la vagina sea ácido, el espermatozoide está siendo depositado en el cervix y de ahí sube derecho. Ni siquiera se enfrentó con el pH de la vagina. ¿Se entiende? ¿Belú? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, repasito, como les digo, el proceso de ovogénesis. Recuerden que en la mujer, la gameta, la célula germinal en realidad se llamaba ovogonia, que es la que después va a formar la gameta final, pero esta ovogonia era una célula diploide que existían 1 millón por cada uno de los ovarios que se podían seguir reproduciendo, pero que se estabilizaban en esa cantidad, digamos, en el ovario, que después de ese millón en realidad me quedan reducidos más
todavía se van muriendo, y todos ellos antes del tercer mes de vida intrauterina ya se desarrollaron, ya evolucionaron, digamos, el ovocito primario habiendo comenzado con la profase, ¿sí? Primer motivo, esto está estudiado desde la evolución, digo, no es que quiero ser feminista, pero cuando yo les digo, es verdad que la mujer es más complicada en algunos pensamientos que el hombre, pero también el pensamiento ha ido evolucionando, ha ido, digamos, de la mano con la evolución biológica también. Y la mujer comienza a ser en el tercer mes de vida, mientras que está en la panza de la mamá, a preparar su cuerpo para la siguiente generación, mientras que el hombre comienza este proceso recién a los 14 años. O sea que tenemos una diferencia evolutiva de 13 o 14 años, y no es menor. Y ustedes fíjense, no quiero encasillar esto en parámetros generales, cuando uno da una generalización, es generalización, y podemos analizar casos particulares, pero hay muchas parejas heterosexuales en las cuales hay una diferencia muy grande entre el hombre y la mujer en edad, porque realmente evolutivamente, desde nuestro condicionamiento hormonal y la preparación de la esencia del cuerpo en la vida, biológico, lo social viene de la mano, está mucho más anticipado en la mujer que en el hombre. Entonces, todas estas células que entraron en profase 1 están envueltos en lo que se llama un folículo primordial y van a ser seleccionados, porque ya son ovocitos que van a entrar en meiosis, pero siguen siendo células diploides, van a ser seleccionados de a uno en cada proceso menstrual desde la menarca, que es la primer menstruación, para comenzar el proceso, reiniciar, perdón, el proceso de meiosis 1, del cual quedó detenido en el momento de nacimiento, y llevar a la producción de un ovocito secundario que sí va a ser la célula diploide. Una por ciclo en mujeres regulares, que deben ser un 2% de las mujeres más o menos, nada más, pero bueno, se estudia todo en base a lo regular, y en ese ciclo más o menos liberamos un ovocito secundario por cada ciclo, desde la menarca, el inicio de la vida sexual reproductiva activa en la mujer, hasta la finalización, que sería la menopausia, que ronda los 45 y los 50 años. Estos datos son aproximados, Curtis los data del año 2008, hoy en día hay muchos cambios en los fenómenos de la reproducción, así como vieron datos ayer de que la eyaculación normal es de 200 millones de espermatozoides, hoy se calcula de la mitad, el índice de fertilidad también, o sea, los índices de la Organización Mundial de la Salud han variado mucho en estos últimos años, y más con todo el estudio que se ha dado de la fertilización, habiendo tantos problemas de fertilización natural. Y esto también se ha adelantado bastante, ¿sí? Hay muchos estudios de esto, a veces piensan el mismo desarrollo hormonal que se da por ahí por el meter hormonas hasta en los pollos o en algunos animales, en la alimentación, que fomenta el crecimiento de estrógenos en las mujeres, si hubiera sido eso lo que adelantó la menarca, pero la realidad es que hoy en día la mayoría de las nenas se desarrollan antes de los 12 años. Pero bueno, siempre tomando los valores que toma Curtis como referencia, decimos que de ese millón de ovogonias que había en el ovario, ya cuando la mujer nace, se estancan todos entran en profase, todos hacen crossing over y después de eso se detienen, y nacemos más o menos con 1 millón de ovocitos primarios por ovario, de los cuales a la pubertad se van a ir muriendo y van a llegar a unos 400.000, pero encima, a lo largo de toda la vida, yo voy a usar, si calculan, un ciclo cada 28 días durante todos los años fértiles, que son de 35 a 40 años en la mujer, voy a terminar utilizando 300 a 400 células nada más en toda la vida. Cuando el hombre en realidad utiliza 200 millones en cada eyaculación de un contenido que puede producir cada 48 horas desde la pubertad hasta el día que se muere. Esto hace que la telomerasa, que era la enzima que volvía a reponer el ADN, tenga un fundamento dentro de las gametas, o sea, de las gónadas masculinas y no femeninas, porque nosotros no vamos a usar tantas gametas. Y esto también responde a un fenómeno evolutivo de la inversión parental. La hembra invierte mucho después en el desarrollo de la cría durante el proceso de desarrollo embrionario, sobre todo en los mamíferos, que va a estar dentro del cuerpo de la madre, va a estar siendo alimentado por la madre. Entonces la gameta reserva y se prepara lo mejor que puede para ese momento. El macho, en cambio, produce muchas gametas, mucha cantidad, un montón van a estar falladas, un montón ni siquiera van a llegar a su motilidad normal. Si ustedes ven los espermatozoides en el microscopio son muy graciosos porque la mayoría de ellos dan vueltas así como perritos comiéndose la cola y son bastante idiotas como para llegar a su cometido, pero bueno, en un número tan grande ponele que uno va a llegar. Entonces,
voy a producir muchas células que estén ligeras de equipaje, que traten de llegar lo mejor posible, o sea, células que alcancen a llegar al objetivo, que logren viajar y moverse. Y toda la que acumula pacientemente durante todo un mes para preparar la mejor gameta va a ser la hembra. Esto pasa en todos los mamíferos, no solo en nosotras. Y es muy importante entender que estas células, como tienen un periodo inicial y un periodo de vencimiento, cuando uno habla del vencimiento reproductivo de la mujer, tiene que entender este estadio normal. O sea, mis células, como están desde que yo nací, desde antes de que yo nací, lógicamente mientras más chica soy, biológicamente, tengo un condicionamiento mejor para desarrollar adentro un bebé. Eso quiere decir que biológicamente lo ideal sería que la mujer se desarrollara a los 14, 15 años como madre, como hacían nuestras abuelas o bisabuelas, y eso hacía que el proceso del embarazo fuera tan natural y con menos trastornos. Hoy en día la vida social ha hecho que la mujer que quiere tener hijos, porque también está la elección válida de no tenerlos, que me parece brillante cuando antes ni siquiera existía la posibilidad, postergue la maternidad por todo el fenómeno social que estamos viviendo, la reinserción de la mujer en el ámbito laboral, en el estudio, reacomodar un montón de cosas y de repente a los 35, 40, 45 años dice, ay, quiero ser madre ahora. Bien, o sea, existen un montón de métodos, pero la célula lleva ahí 45 años, más la gestación adentro, entonces es una célula vieja. Y muchos de los trastornos también hoy de mujeres que no se pueden quedar embarazadas tienen que ver con esto. O sea, está bien, responde a un fenómeno social, pero la gameta es vieja. Entonces hay más índice de desarrollar, niños con síndrome de Down, síndrome de Edward, un montón de trisomías, abortos espontáneos, bueno, y un montón de trastornos que tienen que ver con que el cuerpo ya es viejo y la gameta es vieja para procrear. ¿Sí? Imagínate que ya. No llega a ese. El espermatozoide que gira como tonto, Belu, ni en pedo alcanza a llegar a destino. Hay muchas formas de clasificar a las gametas masculinas de acuerdo a su motilidad, y hay algunos que son inmótiles, que directamente no llegan a ningún lado. Pero los que dan vuelta, así, los que se mueven, pero dan vuelta como un perrito, imagínense que nunca van a poder llevar un recorrido tan grande, porque el espermatozoide es inmóvil, como vieron ayer en el aparato reproductor masculino, pero cuando llegan a la cavidad femenina, las hormonas femeninas y la mucosidad hace que se capaciten y empiecen a moverse rápidamente. Entonces ahí empiezan todos a jugar una carrera. Nunca va a ganar la carrera el boludo que se queda dando vueltas en el lugar, entonces nunca va a llegar tan alto porque tiene que subir toda la trompa hasta donde están esos huevocitos. Bueno, acá tienen una imagen, que esto también lo habíamos visto en la unidad de ciclo celular, de cómo el ovocito, cuando se va a expulsar como ovocito secundario, va creciendo toda esta capa del folículo primordial hasta llegar al folículo de De Graaf. El folículo de De Graaf o antral tiene a esa gameta, que sería el ovocito secundario, rodeado por una capa de glucoproteínas que se llama zona pelúcida, una capa que primero es de células planas y después se va haciendo cúbica y se va haciendo estratificada, que son las células de la granulosa, y por fuera de todo eso, la corona radiada. Con un antro que se rompe o se revienta en el momento de la ovulación, se desprende, pero el ovocito empieza a viajar por la trompa y tiene esas capas que lo rodean, la zona pelúcida, las células de la granulosa y la corona radiada también. Porque de Emma es de, que es de alguien, y el apellido del nombre por el cual lleva este nombre se llama de Graaf. ¿Sí? Entonces, de Graaf, el apellido compuesto, digamos, por eso se repite. Y decir de Graaf solito está mal. A veces lo corrigen automáticamente el corrector automático del Google porque uno lo repite, pero no, el apellido compuesto es de Graaf. Bueno, entonces en última instancia, solo el óvulo realmente va a llegar a ser un cigoto si está fecundado, como ya hemos visto también, porque la gameta que se libera era el ovocito secundario. Y ese ovocito secundario, que todavía es una célula doble, es haploide, pero es doble, si se fecunda, se puede unir, obviamente, y formar el cigoto. Entonces, desde que salgo del ovario, fíjense cómo en el ovario se va formando el folículo, se va creciendo, creciendo, y cuando tengo el folículo de De Graaf, que sería el folículo maduro acá, se rompe, se libera el ovocito con todas las capas de células que lo rodean, empieza a bajar por la trompa,
Y dentro de este ovario me queda esto que se llama cuerpo lúteo amarillo. Ahora en la regulación hormonal vamos a ver para qué sirve. Pero tienen que entender esto, el folículo va madurando en el ovario, desprende el ovocito secundario, esto viaja por la trompa y me queda un cuerpo lúteo. Todo esto que están viendo acá en un círculo, que se los han hecho secuencial para poderlo ver, es lo que idealmente en la mujer regular ocurre en 28 días. ¿Sí? Entonces, vuelve a preparar un folículo, vuelve a salir el ovocito en la mitad del ciclo, vuelve a degenerarse el cuerpo lúteo y vuelve a generar otro. Idealmente, uno cada 28 días, generalmente se van alternando los ovarios, entonces si se ovula un mes con uno, al otro idealmente se hace con el otro y así sucesivamente, salvo que, por ejemplo, en una mujer haya un ovario solo, el otro trata de adaptarse, y no quiere decir que si una mujer le hayan sacado un ovario, no ovule todos los meses, porque por ahí el otro ovario tiene la capacidad de generarlo, porque esto tiene que ver con todo un control hormonal. Entonces, muchos folículos hacen así, explosivamente tratan de empezar a desarrollarse y hay uno que por ahí se desarrolla más rápido, empieza a inhibir a los otros, o en algunas mujeres se genera la capacidad de ser multifoliculares. Y por eso existen embarazos múltiples, naturales, de mellizos y trillizos, como ya habíamos visto en genética, porque liberé más de un ovocito, porque quizás varios folículos se estaban desarrollando a la vez y varios de ellos, digamos, liberaron el ovocito o lograron liberar el ovocito en el momento de la ovulación. Entonces, si este ovocito secundario encuentra en 24 horas, más o menos, que es lo que se demora en descender desde el ovario hasta la trompa, se encuentra con las gametas que van subiendo, que también duran aproximadamente unas 48 horas dentro del tracto femenino, se fusionan y se produce la fecundación. Si hay un encuentro en días, chicos, es imposible que no ocurra la fecundación. Después se puede perder ese embarazo, pero si realmente hay un volumen normal de carga de espermatozoides, si bien la mayoría no van a llegar, pero si la carga es normal, la motilidad es normal, o sea, que exista efectivamente una ovulación y que haya una eyaculación en el mismo momento, la probabilidad de fecundación es del 100%. Lo que pasa es que puede pasar algo antes que evite que se encuentren, pero si se encuentran, o sea, si hay espermatozoides cerca del ovocito, sí o sí uno va a tomar contacto. El tema es que lleguen cerca. Por eso siempre se cuentan como días fértiles, algunos días antes y otros después de la ovulación, contando las horas que demora el ovocito en descender y los espermatozoides en vivir en el tracto femenino. Sin embargo, después tienen que ocurrir una serie de eventos para que finalmente se produzca la implantación y sobreviva en el útero. El 30% de los embarazos tratan de implantarse dentro de la trompa y se genera lo que se conoce como embarazos ectópicos. Muchos de ellos se pierden espontáneamente, la mujer ni se entera porque ocurre 6 o 7 días después de la fecundación. La mujer ni siquiera está entrando en el ciclo menstrual siguiente, entonces ni se entera que tiene un atraso y lo pierde antes, pero a veces estos embarazos ectópicos se prenden bien de la trompa, empiezan a crecer y bueno, así generan un cuadro de emergencia. No hay forma de salvar un embarazo ectópico, no hay forma de salvar un embrión que se implantó en una trompa, porque no puede permanecer ahí 9 meses, entonces sí o sí lo tengo que liberar. ¿Sí? O sea, la mujer tiene como un embarazo, tiene el acrecentamiento de las hormonas, porque el mismo embrión lo está liberando, pero lo tengo que sacar antes de que me reviente la trompa y me genere un cuadro de urgencia. O sea, no hay forma de salvar un embarazo ectópico. Se implantó en un lugar que no debía y no va a poder aguantar ahí los 9 meses. Solo el útero tiene esa capacidad. Y bueno, ¿y qué pasa si no es fecundado? Se descartan y nos enteramos. O sea, un conjunto de celulitas del ovocito con las células que lo rodean, saben que se libera con el moco cervical en 2 segundos si no es fecundado y listo. Se descarta como se descartan todos los ovocitos que no sirven mes a mes. Como les dije, existen algunos estudios hoy que tratan de hacer una homologación entre orgasmos si tendría en la mujer alguna pauta que ayude al proceso de fecundación, pero hasta el momento, o por lo menos en la biología humana, no podemos afirmar que esto sea una certeza. Sí que aumente la probabilidad, pero el orgasmo no es necesario en la mujer para que se produzca la fecundación. Sin embargo, los contenidos en realidad de neurotransmisores y hormonas que se generan en el estímulo nervioso del orgasmo y la sensación placentera que llega al sistema límbico en la mujer son bastante parecidas que en el hombre. Nada más que en el hombre la contracción de los vasos deferentes hace que desciendan los espermatozoides. Bueno, en la mujer la contracción peristáltica hace que la vagina, el útero y el cuello del útero permitan el ascenso, obviamente, de los espermatozoides. Bien, nos metemos en la regulación hormonal, que es como lo más difícil
de esta unidad o lo que más les cuesta entender. Necesito que me presten atención, lógicamente van a tener que reverlo esto y estudiarlo paso a paso, entonces vayan siguiéndome la lógica y van a tener que reverlo varias veces hasta que la cabeza haga un clic. Esto es así, porque es difícil de entender, ocurren varias cosas simultáneamente. Antes de ver el gráfico que nos representa la regulación hormonal, tienen que tener en cuenta algo que ya vimos en endocrino. La progesterona es una hormona ovárica que funciona por retroalimentación negativa, como cualquier circuito del eje hipotálamo hipofisario que hemos visto. O sea, el hipotálamo libera un factor liberador, estimula hipófisis a una glándula, esa glándula libera una hormona, esa hormona inhibe a la hipófisis, al hipotálamo, o a ambos a la vez. Los estrógenos los habíamos nombrado en endocrino como una excepción, junto con la oxitocina, de un circuito de retroalimentación positiva. Vimos el de la oxitocina, pero no vimos el de estrógenos porque dijimos que lo íbamos a ver en esta unidad. La oxitocina habíamos visto que mientras que existe el estímulo repetido, por ejemplo, el feto está impulsando contra el cuello del útero, bueno, ese empuje sobre las paredes hace que libere más oxitocina. Mientras más empujo, más oxitocina. Más oxitocina, que permite la dilatación y contracción, y cuando desaparece el estímulo, que sería el bebé dentro, porque se expulsó y ya fue el parto, termina el estímulo, entonces no hay un circuito de retroalimentación negativa, sino que por desaparición del estímulo inicial se corta la oxitocina. Bueno, los estrógenos tienen una cuestión bastante difícil de entender, porque cuando hay una concentración baja de estrógenos, existe un circuito de retroalimentación negativa. Sin embargo, cuando aumenta mucho de concentración, que ahora vamos a ver cuándo sucede esto, hace un circuito de retroalimentación positiva en el hipotálamo, aumentando la hormona liberadora de gonadotrofinas y aumentando los niveles de FSH y LH, por la hipófisis, obviamente. Entonces, con la consecuencia que lleva el aumento de esta FSH y LH. Entonces, ustedes tienen una gráfica del Curtis de séptima edición en el cuadernillo, en el apunte de clase yo les puse esta de Curtis de sexta edición, el de sexta o séptima es igual, o sea, es lo mismo, pero lo que yo les he agregado acá con estas flechas, que cuando uno lo ve así no entiende un pedo, pero les ayuda a entender proceso, o sea, etapa o etapa, les recomiendo que primero visualicen la gráfica sin estas flechas para entender qué me está graficando, porque son 4 fases en 4 lugares distintos. Me podrían haber puesto un quinto para medirme en sangre los niveles hormonales de las hormonas hipotalámicas, que sería la GnRH, pero hay un gráfico que me muestra en los 28 días qué pasa en la liberación de hormonas hipofisarias en la mujer. ¿Cuánto FSH o LH hay en sangre? La primera gráfica me muestra eso. Después, en la otra gráfica, tengo una curva también de estrógeno y progesterona en sangre, que son las hormonas que libera el ovario. Después tengo otro gráfico que me representa en esos 28 días qué es lo que sucede en el ovario de la mujer, desde que se desarrolla el folículo hasta que se desarrolla el cuerpo lúteo y vuelve a comenzar un ciclo más. Lo que recién vimos en esta gráfica. Esto que estoy viendo acá, desde el folículo que nace, libera, ovulación y después me queda el cuerpo lúteo, es lo que está representado, como yo les dije, eso ocurre en 28 días en esta gráfica, ¿sí? De forma lineal, desde el desarrollo del folículo hasta que se forma la fase lútea y vuelve nuevamente, y después, ¿qué es lo que pasa en el útero, no en el ovario, durante esos 28 días? ¿Sí? Primero la gráfica la tengo que entender por separado. Las flechas que yo les he puesto en negro es para que ustedes entiendan qué evento desencadena el siguiente, pues si no yo veo todo esto y digo, bueno, a principio están todas las hormonas bajas, el endometrio se está perdiendo, el día 1 del ciclo menstrual siempre la mujer es el día que comienza la menstruación, por eso veo el endometrio que se está perdiendo, porque es cuando estoy desprendiéndolo y estoy menstruando, y veo todos los niveles, pero ¿qué es lo que lleva a que cada evento suceda al siguiente? Eso es lo que está explicado en esta gráfica, ¿sí? Entonces, la vemos primero todo en general, y después vayan viendo etapa por etapa qué es lo que sucede. Se marca como día 1 del ciclo menstrual cuando la mujer está comenzando con el proceso de menstruación y se está perdiendo el endometrio. En este momento se pierde el endometrio porque todos los niveles de hormonas están bajos. Está bajo progesterona, están bajo estrógenos, está bajo FSH, está bajo LH. Entonces, ¿qué va a pasar en este circuito de retroalimentación si todas las hormonas están bajas? Lógicamente, nuestro hipotálamo, que no está graficado acá, por eso les digo, podrían haber hecho
una quinta gráfica, el hipotálamo lee en sangre la baja concentración de LH y FSH y empieza a liberar hormona liberadora de gonadotrofinas cuando comienza el ciclo. Entonces, mientras que en los primeros 5 a 7 días del ciclo la mujer va desprendiendo o va perdiendo su endometrio, el hipotálamo empieza a secretar hormona liberadora de gonadotrofina, lo cual empieza a aumentar los niveles de LH y FSH. Acá me muestra como una pequeña curvita, ¿sí?, de los primeros días, y después más o menos se mantiene y va aumentando paulatinamente. A mí no me gusta mucho el gráfico de Curtis. En otras gráficas se ve mejor esto, cómo va aumentando, digamos, de a poquito. Pero sepan en la teoría que el principal aumento, así que va creciendo paulatinamente LH y FSH, es por la hormona liberadora de gonadotrofina que leyó los bajos niveles en sangre. Entonces, ¿qué hacen estas dos hormonas? Tanto FSH como LH estimulan al folículo ovárico para que crezca. Principalmente, o sea, son las dos, pero principalmente la FSH, de ahí su nombre, folículo estimulante. ¿Qué hace? Estimula a un folículo, que es un folículo primordial para que desarrolle un folículo primario, folículo secundario, hasta que se transforme en folículo de Graf durante los primeros 14 días, y haga que este ovocito, que había quedado detenido en prefase 1, empiece, reanude su meiosis 1, se divida de un ovocito secundario, un cuerpo polar, y se vuelva a detener en meiosis 2. Todo esto va a ocurrir en el lapso de 15 días porque está aumentando el nivel de FSH y LH. Pero este folículo, por eso acá tienen esta flecha 2, es el que en realidad secreta las hormonas ováricas, pero principalmente estrógenos. Por eso la progesterona sigue bajita en los primeros días del ciclo y lo que aumentan son los estrógenos. ¿Por qué? Porque el folículo lo produce. LH y FSH, sobre todo FSH, estimula el crecimiento del folículo y el folículo produce aumento de estrógenos. Entonces los estrógenos empiezan a aumentar. Pero llega un momento en donde aumentan mucho, y esto es por el fenómeno que les acabo de decir, que los estrógenos tienen un circuito de retroalimentación positiva. Si yo tengo mucho estrógeno, ¿qué hace que tenga mucho estrógeno? Y que en vez de inhibir a FSH y LH, hacen todo lo contrario, la aumentan. Entonces, mientras que el folículo va creciendo más y secreta más cantidad de estrógenos, más aumenta la concentración de FSH y sobre todo de LH, porque hace un bucle de retroalimentación positiva. Entonces, el folículo secreta estrógenos. Los estrógenos aumentan en sangre, llegan a hipófisis y le dicen libera más, a hipotálamo en realidad para que libere más hormona liberadora de gonadotrofina, y en hipófisis se libera más FSH y más LH. Es este pico de LH que ocurre alrededor del día 14, o sea, en la mitad del ciclo, el que rompe el folículo de Graf, que ya tiene la cavidad antral y tiene el ovocito secundario ya dividido, ya tiene detenida su meiosis 2, y desprende este ovocito. Fíjense que ya no se muestra en la imagen, porque como vimos recién, esto ya no forma parte del ovario. En el día 14 ocurre esto que estábamos viendo en esta gráfica, entonces si ya se desprende ya empieza a viajar por la trompa. No tengo una gráfica acá que me muestre la trompa, entonces listo, ya este está viajando. Si se encontró un espermatozoide, va obviamente a ser fecundado, y si no se lo encuentra se va a desechar, pero ya hizo un rumbo distinto. Pero ¿qué pasa en el ovario? En el ovario me queda este cuerpo lúteo. Como ya no está más el folículo porque se desprendió, y el folículo era lo que secretaba estrógenos, fíjense cómo desde el día 14 los estrógenos empiezan a decaer. Empiezan a bajar, 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 bajar. Y como este pico de FSH y de LH era producido por esto, ¿sí?, por el, digamos, el acrecentamiento de los estrógenos, es verdad que el estrógeno comienza a hacer crecer un poco el endometrio, pero que en la segunda fase del endometrio, que se llama secretora, se mantenga ese colchoncito que forma para el bebé, que el endometrio son como todo el conjunto de vasos sanguíneos que se están nutriendo y formando toda una capa consistente para que se implante el embrión, lo mantiene la progesterona. Y esta progesterona, ¿por qué aumenta en esta segunda etapa? Porque el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que es esto que se ve amarillo y que quedó en el ovario después de que se expulsó el ovocito,
secreta estrógenos y progesterona. Mucha más progesterona que estrógenos. Esto también horrible en la gráfica de Curtis que lo muestran tan elevado porque confunde. El folículo secreta muchos estrógenos, pero el cuerpo lúteo secreta mucho menos de estrógeno. Esta gráfica debería ser como mucho más bajita, pero secreta mucha progesterona. Y como la progesterona no hace un circuito de retroalimentación positiva, sino negativa, ¿qué pasa si yo tengo mucha progesterona? Inhibo a la hormona liberadora de gonadotrofinas y por ende inhibo FSH y LH. Por eso, la progesterona elevada hace que bajen los niveles de LH y FSH, no que aumenten como cuando había estrógenos aumentados. Entonces, asciende la progesterona, esto hace descender FSH y LH y mantengo el cuerpo lúteo para que me mantenga digamos, desarrollo del endometrio dentro del útero. Entonces, ¿qué pasa con este ovocito que se desprendió en la ovulación? Que no está graficado acá, pero empezó a bajar por la trompa. Si empieza a viajar por la trompa y se encuentra con el espermatozoide, ocurre un proceso que es la fecundación y más o menos en 5 a 7 días, o sea, desde la ovulación, más o menos a esta altura del ciclo, día 21, 22, se está implantando en el útero. Si eso sucede, que es el momento pico de la progesterona, si eso sucede, el mismo embrión, que es lo que vamos a ver en la unidad siguiente, empieza a secretar el progesterona y estrógeno y hace que estos niveles de hormona nunca bajen. Entonces el endometrio no se pierde. Y al no perderse, sigue siendo el colchoncito que cada vez crece más para que el bebé está dentro y crezca dentro del útero. Si esto no sucede y el ovocito se desprende, este cuerpo lúteo me mantiene la segregación de progesterona más o menos esos 7 a 10 días. Sino ¿qué pasa? Empieza a degenerarse, se degenera tanto que ya no secreta más progesterona y estrógeno. Entonces todas las hormonas empiezan a descender. ¿Qué pasa si desciende el nivel de progesterona? Nadie mantiene el endometrio. Entonces el endometrio cae y vuelve a comenzar un ciclo. ¿Por qué cayó en el día 1? Porque todas las hormonas descendieron y tengo FSH baja, LH baja, estrógenos bajo, progesterona bajo y vuelvo a comenzar un nuevo ciclo. ¿Sí? Se vuelve a estimular la segregación de hormonas hipotalámicas desde el día 1 para comenzar otra vez a hacer madurar otro folículo y que ese folículo vuelva a liberar el nivel, digamos, de estrógenos que vuelva a fomentar la replicación de la célula, que finalice meiosis 1, bueno, todo nuevamente. ¿Se entiende? Ya sé que es un montón de info, pero ¿entendieron el paso a paso? Algo así. Bueno, sí, es mucho lío, chicos. A ver, ¿qué les recomiendo? Primero, siéntense con el gráfico solito y traten de comprender los valores, cómo van variando. Si yo voy a ver, ¿qué pasa con LH y FSH? ¿Dónde se produce el pico? ¿Sí? ¿Qué pasa con estrógeno y progesterona? Fíjense, hay estrógenos dominantes en la primera mitad del ciclo y progesterona en la segunda mitad. ¿Qué pasa en el ovario? Los primeros días estamos en una fase folicular porque crece un folículo, en la segunda una luteínica porque crece un cuerpo lúteo. ¿Qué pasa en el endometrio? Lo largo en los primeros días, empieza a crecer y después hay una capa gruesa de esta fase en la segunda mitad. Si yo trato de entender esto, después que veo toda esa gráfica, siéntense paso a paso y vayan repasándole. Esas flechas que yo les puse es para que vayan leyendo esto y vayan siguiendo con el dedo y digan, ah, esto causa esto, y esto causa esto, y esto causa esto. Entonces van haciendo todo un caminito y logran entenderlo. Repasen, por favor, con este video, pero siéntense paso a paso a ver cada una de las etapas, porque sigue siendo como lo más complejo dentro de reproductor. Y sí, Agos, esto es lo complicado de las mujeres, por eso yo les digo que estamos condicionadas biológicamente, o sea, tampoco nos bardeen tanto que tenemos una mente compleja si ya desde nuestro ciclo hormonal que está gestado desde antes que nacemos es un quilombo, cómo después no se va a generar un cambio. Y estos cambios hormonales son cambios profundos también en el estado de ánimo, así que desgraciadamente no puede ningún macho liberando testosterona y no teniendo estos ciclos menstruales comprender cómo en algunas mujeres puede haber una variación
de estados de ánimos o de un montón de fenómenos en el cuerpo que varían en una mitad del ciclo u otro. Hay mujeres que toman, por ejemplo, algún método hormonal, o sea, toman pastillas o lo que fuera, y mantienen estos niveles estables, y el mantener este nivel estable, a ser sometido a estos picos de estrógeno y progesterona, es una diferencia a veces muy grande, ¿sí? Son cosas que directamente no podemos controlar, porque parece que el hombre como ser humano, tendría que ser una persona racional, que controle sus emociones, pero al carajo, chicos, cuando emotivamente uno tiene ganas de explotar el mundo, trata de ser racional, pero a veces las hormonas invaden el accionar. Entonces, bueno, uno para pasar el acto se trata de restringir, pero eso no quiere decir que emocionalmente realmente queramos explotar el mundo. Y va, estamos preparando todo para engendrar un niño que para colmo nunca llega, o llega 1 o 2 veces en la vida. O sea, qué estrés, qué estrés, qué estrés. Bueno, chicos, les digo, mañana vamos a hacer un repasito, si lo necesitan, repasen obviamente este concepto, pero mañana tenemos una clase como bastante movidita con toda la parte de fecundación, con subfertilidad, con métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, así que hay varios contenidos para ver, así que peguen una repasada, si vemos dudas puntuales, pero repásenlo con el videito y la gráfica, ¿sí? Porque es re importante que entiendan el ciclo menstrual. Siempre les hacen preguntas mezcladas que tienen que ver con esto, integrándoselas con endocrino. Bueno, nos vemos, nos encontramos mañana. Que tengan una linda tarde. Chao, Gisela. Muchas gracias.